Apreciados estudiantes, mis saludos cordiales para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la clase número 8 de la asignatura Evaluación Educacional. Hoy estaremos analizando formas de observación directa e indirecta dentro de los instrumentos de evaluación. Tenemos registro anecdótico, registro de secuencia de aprendizaje, escala de calificación o lista de cotejo también como se llama. Estos son los contenidos que estaremos analizando en esta clase número 8. En la clase anterior habíamos terminado sobre las pruebas escritas, entonces hoy lo haremos con las observaciones que se puede realizar para obtener informaciones del aprendizaje de nuestros estudiantes. La observación. La observación es el proceso de mirar y escuchar, dándose cuenta de los elementos importantes de una realización o producto. La observación permite recoger información sobre capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras de un estudiante, pero es más apropiada para la recogida de información sobre el comportamiento psicomotor y afectivo de una persona. Este procedimiento puede utilizarse para cualquier conducta observable, como por ejemplo cantar, bailar, ejecutar un instrumento, hacer gimnasia, realizar una presentación oral sencilla, escribir, dibujar, pintar. Asimismo, este procedimiento posibilita la evidencia de los atributos del liderazgo, los intereses, la motivación, la manera de adaptación social, las actitudes que tiene el alumno y la manera en que adquiere los aprendizajes. Son otras evidencias que se puede recoger mediante la observación. Al realizar la observación es conveniente contemplar los siguientes aspectos. Determinar el propósito y objeto de observación. Establecer los aspectos que serán observados. Seleccionar el instrumento en congruencia a la conducta específica que se pretenda evidenciar. Construir el instrumento en el cual se asentarán las observaciones realizadas. Y por último, registrar la información de modo que permita el análisis y la posterior toma de decisión. Los instrumentos que se utilizan en la observación son los siguientes: registro de secuencia de aprendizaje, registro anecdótico y lista de cotejo. Estos son entonces los instrumentos utilizados para evidenciar la conducta de los estudiantes en una observación. Registro de secuencia de aprendizaje. Concepto. Es un instrumento evaluativo que contiene un listado de indicadores, en el cual se constata en diferentes momentos la presencia o ausencia de los indicadores mediante la actuación del alumno y la alumna. Aprendizajes que evidencia. Este instrumento permite evidenciar comportamientos observables tales como la ejecución de un instrumento musical, la manipulación de objetos, la realización de un experimento, la elaboración de una coreografía artística, la realización de ejercicios físicos, la práctica de algún deporte, la realización de presentaciones orales sencillas y la dramatización de obras artísticas. Asimismo, este instrumento posibilita la evidencia de los atributos de liderazgo y permite constatar las actitudes de los alumnos ante un hecho,
una opinión, una persona, una norma institucional, una ley del Estado, el relacionamiento social, un objeto y ante el estudio. Estas son las evidencias de aprendizajes que se puede visualizar a través de este instrumento. Recomendaciones. Dentro de las recomendaciones del registro de secuencia de aprendizaje, tenemos que se deben elaborar indicadores representativos que puedan describir la capacidad en función a la competencia. Elaborar un cuadro de doble entrada, donde se consignen los indicadores elaborados de manera horizontal o vertical y las categorías de respuestas: sí, no, logró, aún no logró, signos positivos o negativos, de manera horizontal o vertical. Enunciar los indicadores en forma concreta, con un lenguaje claro y sencillo. Dirigir las observaciones hacia la conducta específica que define el indicador. Especificar el resultado final, logro o aún no logro del indicador, de acuerdo a la frecuencia de los logros o no logros parciales. Si en 3 observaciones por lo menos siempre se logra el indicador, el resultado final consignará dicho logro. Caso contrario, cuando en las 3 observaciones ni una sola vez se logra el indicador, el mismo se considerará como aún no logrado. Si se visualiza un progreso en la segunda y en la tercera observación, se consignará en el resultado final como indicador logrado. No obstante, quedará a criterio del docente realizar una cuarta observación para asegurar la objetividad en su valoración. Si se visualiza el logro del indicador en la tercera observación, para verificar el verdadero logro de este indicador, se recurrirá necesariamente a una cuarta observación. Si en esta última observación persiste el logro, este se consignará como resultado final. Si en la tercera observación aún no se logra el indicador, igualmente se debe recurrir a una cuarta observación. Si en esta última observación persiste el no logro del indicador, este se consignará como resultado final. Interpretar las informaciones recogidas en la base de las capacidades. Estas son las recomendaciones de este instrumento, registro de secuencia de aprendizaje. Como se había mencionado, aquí se presenta un ejemplo del registro de secuencia de aprendizaje. Es una tabla de doble entrada. En una de la tabla se consignan los indicadores observables y en las otras tablas las observaciones realizadas, si es la primera, la segunda o la cuarta. Aquí visualizamos algunos indicadores como mueve simultáneamente los brazos arriba hacia abajo. En la primera observación logró, en la segunda también logró y en la tercera también. Entonces, el resultado logrado. Mueve simultáneamente brazo, pierna de izquierda a derecha. En la primera observación hay logro. En la segunda aún no logró. En la tercera observación también aparece que logró. Entonces como resultado tenemos logrado. Siguiente indicador. Mueve simultáneamente brazo, tronco. Primera observación no logró. Segunda observación no logró. Pero en la tercera observación se tiene ya logro.
Entonces, en el resultado se pone como indicador logrado. Realiza circunducción de brazo adelante-atrás. Primera observación, aún no logró. Segunda y tercera, logro. Entonces, como resultado final también tenemos como logrado. El último indicador que tenemos es realiza circunducción de brazo atrás-adelante. Primera observación logró, segunda observación no logró. Y tercera observación, aquí hubo una dificultad. ¿Por qué? Porque no logró. Entonces el resultado va a ser aún no logró. Total de indicadores logrados son 4. Entonces, 4 puntos el estudiante logró en esta observación. El siguiente instrumento de observación es la lista de cotejo. La lista de cotejo es un instrumento que permite identificar comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro en el que se constata en un solo momento la presencia o ausencia de estos mediante la actuación del alumno y la alumna. Aprendizajes que evidencia. Este instrumento permite recoger informaciones precisas sobre manifestaciones conductuales asociadas, preferentemente a aprendizaje referido al saber hacer, saber ser y saber convivir. Recomendaciones técnicas para la elaboración de lista de cotejo. Elaborar indicadores de logro representativos que puedan describir la capacidad en función a la competencia. Elaborar un cuadro de doble entrada donde se consignen los indicadores elaborados de manera horizontal o vertical y las categorías de respuesta: sí, no, logró, aún no logró, signos positivos o negativos de manera horizontal o vertical. Siguiente recomendación es enunciar los indicadores del logro en forma concreta, con un lenguaje claro y preciso. Dirigir las observaciones hacia la conducta específica que define el indicador. Interpretar las informaciones recogidas sobre la base de las capacidades. Y por último, asignar puntajes cuando el propósito de la evaluación se realice con fines sumativos. En este sentido, por cada indicador logrado se asignará un punto. Ejemplo de la lista de cotejo. Se tiene que consignar la capacidad. En este caso, identifica necesidades básicas propias y familiares. Los reactivos: describe en forma oral tus necesidades personales. Comenta en forma oral necesidades básicas de la familia. Tenemos los indicadores: el logro, aún no logró, dependiendo del desenvolvimiento del estudiante. Acá solamente se pone logró o no logró. Criterio: identifica necesidades básicas propias. Indicadores: identifica la necesidad de alimentarse, identifica la necesidad de vestirse, identifica la necesidad de sentir afecto y por último, identifica la necesidad de recrearse. Siguiente criterio tenemos: identifica necesidades básicas familiares. Indicador: identifica la necesidad que la familia se alimente. Identifica la necesidad de tener una vivienda. Reconoce la necesidad de tener una vida saludable. Reconoce la necesidad de estar escolarizado. Este es un ejemplo de cómo se puede elaborar o cómo se debe elaborar la lista de cotejo. El siguiente instrumento de observación que tenemos es el registro anecdótico.
El registro anecdótico es un instrumento en el cual se describen comportamientos importantes del alumno y de la alumna en situaciones cotidianas. En el mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de las actuaciones más significativas del estudiante en situaciones diarias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprendizaje que evidencia. Este instrumento evidencia los siguientes aprendizajes. El registro anecdótico se caracteriza por recoger información sobre el comportamiento del niño y de la niña. Preferentemente recoge evidencias sobre su adaptación social y las conductas típicas relacionadas a la interacción de éste con el medio ambiente y con el contexto social en el que desenvuelve. Recomendaciones técnicas para la elaboración de registro anecdótico. Observar la actuación del alumno en situaciones cotidianas. Registrar la actuación observada en forma inmediata y de manera fehaciente para no distorsionar el incidente ocurrido. Redactar los hechos observados en forma breve, clara y objetiva. Registrar como mínimo 2 o 3 anécdotas sobre una situación determinada para obtener apreciaciones más objetivas. Brindar sugerencias oportunas en base a las conclusiones obtenidas. Asentar en forma independiente el incidente observado en el alumno, la interpretación de lo observado, la apreciación del docente y la sugerencia para la toma de decisiones. Consignar tanto los comportamientos positivos como los comportamientos negativos para tomar medidas que constituyan a reforzar las actuaciones positivas y encauzar las negativas. Aquí tenemos el ejemplo de este instrumento de observación. Área, acontecimiento asociado a la capacidad. Practica normas de urbanidad en el contexto escolar. Grado primero. Alumna Micaela Ábalos. Fecha de observación, el 3 de septiembre de 2020. Contexto, en la sala de clase. Acontecimiento. Aquí se hace una pequeña descripción o narración de su comportamiento. Micaela, cuando entra en la sala de clases, saluda con mucha alegría a su profesora y a sus compañeros que se encuentran cerca de ella. Durante el trabajo en grupo, en la clase de vida social y trabajo, Micaela presta a sus compañeros lápices, borrador y sacapuntas. Asimismo, ella toma algunos útiles de sus compañeros sin pedir permiso, pero al terminar de usarlos, agradece por los objetos prestados. Al culminar las clases del día, Micaela se despide alegremente de su compañero y de la profesora. Este es el ejemplo de registro anecdótico. Se va registrando los acontecimientos más importantes, sean positivos como negativos. De esta manera estamos cerrando la clase número 8 en la asignatura Evaluación Educacional. Espero que se cuiden y nos veremos oportunamente.